Bienvenidos a la 23ª clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. En esta clase continuaremos con el tema de los valores extremos que iniciamos en la clase anterior. Hemos visto que si en el número x igual c ocurre un extremo relativo de alguna función continua, entonces este número es un número crítico. Obsérvese que el recíproco de esta proposición es falso. Es decir, si x igual c es un número crítico, entonces no necesariamente en este número ocurre un extremo relativo. Este es un razonamiento lógico similar al siguiente. Todo caballo es un cuadrúpedo, pero no todo cuadrúpedo es un caballo. Podría ser una pantera, o un perro, o una liebre, etc. Estudiemos dos ejemplos. En el primero se trata de encontrar los extremos relativos de este polinomio cúbico. Derivamos la función e igualamos a cero la derivada. Para simplificar, dividimos entre 3 ambos miembros de la ecuación y factorizamos. Resulta que 1 es un número donde la derivada se anula, por tanto 1 es un número crítico. Observemos la gráfica, es estrictamente creciente, es decir, nunca decrece, por tanto no puede tener ningún extremo relativo. El número crítico es 1 y corresponde al punto crítico cuyas coordenadas son 1 y 2. Tal y como se había calculado, la pendiente de la curva en este punto es 0. En el segundo ejemplo tenemos una función en la que aparece una expresión factor con exponente fraccionario. Podemos derivar la función aplicando la regla del producto. Como alternativa, se pudo tomar el camino de efectuar primero el producto indicado para después derivar una suma de funciones. Simplificamos el segundo término. Mejoramos la expresión de este término bajando al denominador la x con exponente negativo. Efectuamos la suma indicada. Ahora podemos presentar la derivada de una manera simple. Igualamos a cero la derivada. Obsérvese que esta fracción se anula solo cuando el numerador se anula y el numerador se anula cuando x vale 3 medios. Así pues, los números críticos de la función son 3 medios donde la derivada se anula y 0 donde la derivada no existe. Ahora estudiemos la gráfica. 3 medios es el número crítico, que corresponde al punto crítico de coordenadas 3 medios y 3.19. En este punto, la pendiente de la función es 0 y tiene un máximo relativo. X igual 0 es el otro número crítico, por la particularidad de que la derivada no está definida en este número. En una vecindad de este punto, la función no cambia su conducta de crecimiento, es decir, crece sin devolverse hacia abajo. La recta tangente en este punto es vertical. De una recta vertical se dice que tiene pendiente infinita o que su pendiente no está definida. Para no confundir los valores extremos de una función en un intervalo con los valores extremos del mismo intervalo, llamaremos números fronterizos a los extremos del intervalo. Una función continua en un intervalo cerrado puede tener un mínimo absoluto en un número fronterizo.
Así, en este ejemplo, f de a es un mínimo absoluto que ocurre en el número fronterizo a. Se dice entonces que f de a es un mínimo fronterizo en el intervalo cerrado AB. Obsérvese que el máximo absoluto de la función ocurre en un máximo relativo. Una función continua en un intervalo cerrado puede tener un máximo absoluto en un número fronterizo. Así, en este ejemplo, g de b es un máximo absoluto que ocurre en el número fronterizo b. Se dice entonces que g de b es un máximo fronterizo en el intervalo cerrado AB. Obsérvese que el mínimo absoluto de la función ocurre en un mínimo relativo. Obsérvese que no puede existir un extremo relativo fronterizo porque, por definición, los extremos relativos ocurren en intervalos abiertos, y estos intervalos no contienen sus números fronterizos. Llegado este momento, conviene hacer un resumen de lo más importante que hemos estudiado mediante los dos siguientes enunciados. 1. Dada una función f y dependiendo del tipo de intervalo donde está definida y de su continuidad, la función puede tener un extremo absoluto una vez, más de una vez, o puede no tener ni uno. 2. Que una función sea continua en un intervalo cerrado es condición suficiente para la existencia de un máximo absoluto y de un mínimo absoluto, los cuales ocurren únicamente en números críticos o fronterizos. Podemos entonces dar una guía para encontrar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado AB. 1. Encontrar todos los números críticos de la función en el intervalo cerrado AB. 2. Evaluar la función para cada número crítico. 3. Evaluar la función en los números fronterizos. 4. El máximo y el mínimo absolutos de la función f son respectivamente el mayor y el menor de los valores de la función determinados en los pasos anteriores. Estudiemos algunos ejemplos. En el primero se trata de encontrar los extremos absolutos de esta función polinómica en el intervalo cerrado -1, 2. De acuerdo a la guía, lo primero que debemos hacer es encontrar los números críticos. Entonces derivamos e igualamos a cero la derivada. Dividimos entre 12 ambos miembros de la ecuación y factorizamos. Se hace evidente que los números críticos son 0 y 1. Por otra parte, los números fronterizos son los extremos del intervalo de definición. Vamos a evaluar la función en todos estos números y escribiremos los resultados en una tabla. Evaluamos la función en los números fronterizos. Los resultados son 7 y 16. Ahora evaluamos la función en los números críticos. Los resultados son 0 y -1. Siguiendo la guía, el menor valor de las evaluaciones de la función es el mínimo absoluto. Por tanto, el mínimo absoluto es -1 y ocurre en el número crítico 1. Y el mayor de estos valores es el máximo absoluto. Por tanto, el máximo absoluto es 16 y ocurre en el número fronterizo 2. Comprobemos estos resultados con la gráfica. Ubicamos los números fronterizos. Ahora ubicamos los números críticos. De esta manera gráfica se confirma que -1 es el mínimo y 16 es el máximo. En el segundo ejemplo se debe determinar el máximo y el mínimo de una función definida mediante funciones trigonométricas en el intervalo de 0 a 2π. En busca de los números críticos, derivamos e igualamos a cero la derivada. Dividimos entre 2 ambos miembros de la ecuación.
Aprovechamos una identidad trigonométrica para simplificar la ecuación. Sacamos a coseno de x como factor común. La ecuación se satisface cuando el coseno de x es igual a cero o cuando 1 más 2 seno de x es igual a cero. El coseno de x es igual a cero cuando x es pi sobre 2 o 3pi sobre 2 en el intervalo de definición. El 1 más 2 seno de x es igual a cero cuando seno de x es igual a menos un medio. Y de aquí se infiere que x es 7pi sobre 6 u 11pi sobre 6 dentro del intervalo de definición. Tenemos entonces los números críticos y los fronterizos. Ahora evaluaremos la función en todos estos números y escribiremos los resultados en una tabla. Evaluamos en los números fronterizos. Ahora evaluamos en los números críticos. Ahora observamos todos los valores de f de x y resulta que el mínimo es menos 3 medios y el máximo es 3. Podemos comprobar los resultados con la gráfica correspondiente. Ubicamos los puntos fronterizos. Ahora los puntos críticos. Efectivamente comprobamos que el mínimo es menos 3 medios, el cual ocurre en dos puntos, y el máximo es 3, que ocurre en un solo punto. Muy bien, es hora del desafío. Traten de encontrar los valores extremos de esta función continua en este intervalo cerrado. Les dejo el inicio de la derivada y la gráfica de la función definida en el intervalo dado. Sabrán que consiguieron los resultados correctos si se corresponden con la escala de la gráfica. Estamos llegando al final de la clase y conviene hacer algunas conclusiones. 1. Con esta clase hemos dejado claro los conceptos de valores extremos, tanto relativos como absolutos. 2. Estos conceptos son muy importantes para el desarrollo de la teoría que vamos a tratar en las siguientes clases. En la siguiente clase estudiaremos algunas informaciones importantes que nos da la derivada de una función. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes y suscríbanse al canal. Cualquier observación o requerimientos que tengan, escríbanlos en los comentarios para mejorar o hacer nuevos videos. Hasta pronto.